Kerti Koshelal, la Otsawech. Espero que el día de hoy ustedes estén muy bien y me puedan decir que se encuentran Jikikot, es decir, que están contentos. El día de hoy vamos a trabajar un tema que se llaman sustantivos poseídos en idioma cachiquel. Van a entender muy bien en la explicación por qué toman ese nombre en idioma cachiquel. Espero que pongan atención. El tema tiene un grado de dificultad un poquito mayor, pero la recomendación es de que vea el video y regrese y vuelva a verlo hasta que entienda bien. No tiene nada de difícil, pero sí hay que poner mucha atención. Sería todo por el día de hoy. Que Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo. ¿Cómo están? Vamos a aprender el día de hoy los sustantivos posesivos, es decir, cómo voy a decir mi abuela o su abuela o tu abuela, pero vamos a ir despacito porque a mí no me gusta aturdirlos mucho. Entonces el día de hoy vamos a aprender que siempre en cachiquel, si una palabra tiene un guión antes de la palabra, significa que va a llevar antes su adjetivo, su sustantivo posesivo. Es decir, miremos bien esta palabra. Esta palabra, atit, significa abuela. Me falta aquí el apóstrofe, atit. Significa abuela. Entonces yo voy a aprender a decir su abuela. Recordándose que en idioma cachiquel la palabra se escribe junta. Si yo voy a escribir su abuela, en español lo separo, su y aparte abuela. Aquí sería su abuela de junto. Miren, pues aquí tengo dos opciones. Tengo la R y tengo RU. La R la voy a utilizar cuando mi palabra empiece, mi sustantivo empiece con vocal. Es decir, si yo quiero decir su abuela, yo voy a poner la R. Su abuela, ratit. ¿Será que la puedo usar si la palabra inicia con consonante? No, utilizo ru. Entonces, mamá significa en cachiquel abuelo. Si yo quiero decir su abuelo, voy a poner ru antes. Ru mamá significa su abuelo. ¿Cómo voy a poner su mamá? Aquí está, ¿ven? Rute. Este también tiene un apóstrofe aquí. Miren, el apóstrofe es apóstrofo o glotal o chut. Tiene 3 nombres, es importante, así que siempre hay que ponérselo. Rute, su mamá. ¿Cómo voy a poner su papá? ¿Voy a utilizar la R o RU? ¿Qué dicen ustedes? Voy a utilizar RU, porque la regla dice que yo voy a usar la R cuando empiece la palabra con vocal y RU cuando empiece con consonante. Aquí estamos poniendo entonces su papá. Pero también vamos a aprender, pongámoslas de este lado, ¿cómo voy a decir yo mi abuela? Aquí la regla es diferente. Vamos a hablar de mi. Entonces, están las opciones W y NU, similar a lo anterior. Si yo comienzo, si mi palabra comienza con una vocal, voy a utilizar W. Si mi palabra comienza con una consonante, voy a utilizar NU. Entonces, yo quiero decir mi abuela. ¿Cómo voy a